tardes desde Gijón. Gran expectación se crea para el inicio de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, que contaba con la presencia de Miguel Indurain. Salía cuando faltaban aproximadamente unos 40 minutos para el comienzo de la etapa. Eran las 12:40 de la mañana cuando el ganador del último Giro de Italia salía de su habitación. Se colocaba las zapatillas y salía por la puerta del hotel, donde había muchísimos espectadores ya esperando la presencia de Indurain. Primer día de competición de Miguel Indurain después de su segunda victoria en el Giro de Italia. ¿Con qué ánimos, Miguel, enhorabuena, afrontas esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros? Bueno, muchas gracias. No sé, a ver cómo empezamos otra vez la competición. He estado unos días después del Giro un poco más tranquilo, viajando de un lado para otro, viendo puertos, viendo cosas para el Tour, y ahora otra vez empezando la competición y empezando a ponerme bien. No sé, a ver cómo me encuentro, a ver cómo están los rivales también, ¿no? Si están con muchas ganas y luego la carretera, a ver si hace dura o cómo está. Lo más importante quizá era descansar psicológicamente más que físicamente. ¿Te han dejado? Sí, físicamente no puedes descansar porque enseguida está el Tour, entonces tienes que estar entrenando y haciendo las cosas bien. Psicológicamente sí, ¿no? Después de tanta presión en el Giro, y fue un Giro bastante movido, sobre todo los últimos días, pues tienes que descansar de eso para volver con ganas a un Tour que siempre al Tour hay que ir con ganas de bicicleta y con ambición de hacerlo bien. ¿Qué te ha parecido lo que has visto que no conocías del Tour de Francia? Bueno, pues me ha parecido duro, no excesivamente puertos con mucho porcentaje, sino muy largos y muchos puertos seguidos, entonces se va a hacer bastante duro, pero como siempre el Tour siempre es duro. Yo supongo que a ti te fastidia mucho eso de que digan todos los directores, hay que luchar por el segundo puesto, ya desde el principio otorgando toda la responsabilidad a Miguel Indurain. Sí, pero es un poco ya normal, ¿no? Si sería así, pues no iríamos ni al Tour, ¿no? Ya me lo traerían a casa. Sin embargo, el Tour hay que lucharlo, hay que estar ahí. Hombre, tengo posibilidad de volver a ganarlo. Tengo un Tour bonito dentro de las posibilidades, pero hay que prepararse, hay que hacer la carrera. Los 21 días siempre son muy duros y los rivales también son complicados, entonces hay que estar ahí. Gracias, Miguel. Hoy empieza la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. A partir del próximo día 3 de julio será el Tour de Francia, que también se lo contará Televisión Española en la 2. La plaza del Ayuntamiento de Pola de Siero congregó a muchísimos espectadores para el inicio de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. La presencia del ganador de los dos últimos Giros y los dos últimos Tours de Francia crea una gran expectación y congrega muchísima asistencia de público. En el protocolario control de firmas, con el que comienza cada día una jornada ciclista, el público saludó a Miguel Indurain y agradó mucho la presencia del corredor navarro, que cada día es más querido por todos los aficionados al ciclismo. Todo el mundo espera lo que Miguel Indurain puede hacer, como decíamos con anterioridad, a partir del próximo 3 de julio con el comienzo del Tour de Francia. Puede inscribir en su palmarés una tercera victoria en la carrera más importante del mundo por etapas, y todo el mundo está expectante para ver lo que puede hacer el corredor español. Hoy, en la primera etapa, entre Pola de Siero y Gijón, de 148 kilómetros, con 2 puertos de segunda categoría y 2 de tercera, el banesto Miguel Indurain también se dejó ver y demostró su dominio. Casi desde el principio de la etapa se mostró en las primeras posiciones del pelotón. Nada más darse la salida neutralizada por las calles de Pola de Siero, el público aplaudió con interés y con gran afición el paso de Miguel Indurain y de los corredores componentes de la caravana ciclista de esta edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Y casi nada más darse la salida, se va a formar en cabeza un grupo de 20 corredores. Entre ellos hay algunos corredores importantes como Melchor Mauri, como Montoya, como Uría, como Roberto Torres, como John Unzaga. Llegan a tener una ventaja que oscila en torno a los 20 segundos con respecto a un pelotón que de momento está controlado fundamentalmente por los hombres del banesto, que no han metido casi ningún corredor en la escapada anterior. Pocos kilómetros después se produce la neutralización y también el primer abandono de la carrera. En el kilómetro 15 se trata del corredor belga del equipo Kohlstrup, Corbers. Robert Millar, que sería protagonista importante a lo largo de la jornada de hoy, precisa ayuda mecánica y es servido en carrera por su coche de equipo. En el kilómetro 26 se encuentra la ascensión al Alto de la Falla de los Lobos, de segunda categoría. Por ella pasa en primer lugar Miguel Antonio Díaz, a continuación Coque Uría, Nelissen, Cadena, Robert Millar y Juan Carlos Martín. Precisamente el corredor de la malla
el sexto en el puerto, inicia una escapada que será la protagonista de la jornada en el descenso de esta primera dificultad montañosa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Hay muchas caídas a lo largo de hoy. Las más importantes esta, veíamos a Rue y a Rodríguez Magro, pero sobre todo vemos a Roberto Petito, el corredor italiano del equipo Mercatone 1, que sufrió en el descenso de la Falla de los Lobos una importantísima y dura caída. Miren el estado en que quedó el corredor italiano, que naturalmente es trasladado a una ambulancia para ser conducido hasta un hospital en Oviedo y ser atendido allí. Afortunadamente parece que no tenía demasiada importancia, a pesar de la aparatosidad de la misma, esta caída. En la meta volante de Pola de la Viana, en el kilómetro 36, Juan Carlos García pasa con unos segundos de ventaja sobre 4 hombres que serán sus compañeros a lo largo de la jornada. Y Miguel Indurain, también con problemas mecánicos, que recibe la asistencia de Eusebio Unzú y de Carlos Vidales en el coche de equipo. No tiene problemas Miguel Indurain, actual campeón de España. El título se volverá a disputar el próximo domingo para incorporarse a la disciplina del pelotón. Con Juan Carlos García se unen los corredores Julio César Cadena, Pelliconi, Robert Millar y Roberto Torres. Serán los 5 protagonistas de la escapada del día, casi durante 100 kilómetros, con los hombres del Clascajas Tour en todo momento manteniendo una diferencia que nunca superó los 2 minutos y medio de los 5 hombres de cabeza con respecto al pelotón. Y Roberto Torres, el corredor del Lotus, que recibe instrucciones en plena escapada de su coche de equipo. La ventaja en el kilómetro 38 era de 1 minuto y 10, y al paso por el sprint especial de Campo de Caso, los 5 hombres de cabeza llevaban en torno a los 2 minutos y medio con respecto al pelotón. Pelliconi, Millar y Torres pasaban en las 3 primeras posiciones. Ahí vemos a Robert Millar, el hombre que perdió frente a Pedro Delgado en la Vuelta Ciclista a España del 85, y hombres que comienzan a quedarse, entre ellos Iñaki Gastón, que al final abandonaría. Tuvo problemas el último domingo en la última etapa de la bicicleta vasca y hoy sin fuerzas tuvo que abandonar. En el paso por la siguiente dificultad montañosa de la jornada vemos a Robert Millar en el descenso teniendo auténticos problemas. Cadena, Millar y Torres pasaban en las 3 primeras posiciones por el Alto de Arnicio y Robert Millar que se quedaba descolgado en el descenso. Los 4 compañeros de fuga continúan adelante. El pelotón transita por ahí a 2 minutos y 32 segundos de los hombres de cabeza. Julio César Cadena, Juan Carlos García, Pelliconi y Roberto Torres. Y problemas en la cola del pelotón para algunos de los corredores. Ya bajando los ciclistas de uno en uno en las últimas posiciones. Algunos caballos de los muchos que había en el maravilloso paisaje por el que hoy ha discurrido esta etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros quieren competir con los ciclistas. Tienen que esquivarles algunos de ellos, como el caso de Harry Lox, que es el corredor que vemos ahora. En la meta volante de Infiesto, García, Torres y Pelliconi ocupan las 3 primeras posiciones. A continuación, Robert Millar y Julio César Cadena, que había sufrido una caída y que en compañía del escocés iba a los pocos kilómetros a dar alcance a los 3 hombres que marchaban por delante. El pelotón seguía transitando por ahí, kilómetro 94, a una diferencia aproximada de 2 minutos y 20 segundos. Encabeza Pelliconi, García y Torres, y uniéndoseles Robert Millar y Julio César Cadena. Comenzaba la ascensión al alto de la encrucijada de tercera categoría, cuya cima estaba situada en el kilómetro 103. Cadena, Torres, García y Pelliconi ocupan las 4 primeras posiciones. El pelotón transita a 2 minutos y 7 segundos, encabezados siempre por los hombres del Clascajas Tour. Y otra caída más para Julio César Cadena, el colombiano del equipo Kelme, que tiene además auténticos problemas para volver a reanudar la marcha. Recibe la asistencia de su equipo porque una de las ruedas se queda frenada con las zapatas del freno y tiene que recibir la asistencia mecánica. Mala suerte para el corredor colombiano. Fueron muchas las caídas que se prodigaron a lo largo de la etapa del día de hoy. Sprint especial de Villaviciosa, en el kilómetro 118, Pelliconi, Torres y García. A unos pocos segundos pasa Julio César Cadena, que inmediatamente va a ser neutralizado por la cabeza de un pelotón en el que los hombres de Banesto, con Miguel Indurain al frente, comienzan a tomar posiciones. La escapada del resto muere en el kilómetro 120 de la etapa, 90 kilómetros después de haber sido iniciada. Y en el Alto de la Esperanza, de tercera categoría, cuya cima está en el kilómetro 135, demarraje de Miguel Indurain, que se lleva su rueda a Gerard Rue.
los dos mejores hombres de Banesto en el último Giro de Italia, demostrando una fortaleza extraordinaria y teniendo pocos problemas para marcharse. Por detrás, otros dos corredores de Banesto, Stefan Ulot y Prudencio Indurain, en compañía de Hamburger y Pelliconi. También consiguen unos metros de ventaja con respecto al pelotón. En el paso de montaña pasan Indurain y Ruen, y justo cuando están pasando la pancarta van a ser neutralizados los 4 hombres que marchaban por delante: Prudencio Indurain, Stefan Ulot, Bo Hamburger y Roberto Pelliconi. La diferencia en torno al medio minuto con respecto a los 2 hombres de cabeza, Indurain y Ruen, que mantienen esa ventaja de medio minuto en el kilómetro 143 de la etapa, cuando quedan 5 para la conclusión de la jornada. El trabajo de los dos, perfectamente de acuerdo, con relevos intermitentes de uno y otro, y la llegada al muro de Gijón, donde estaba situada la línea de meta, y el envío de Miguel Indurain a Gerard Roux, el agradecimiento del francés, porque el campeón del último Giro de Italia le ha dejado ganar la etapa y convertirse en el primer líder de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Magnífico Miguel Indurain, fenomenal también Gerard Roux. El pelotón, encabezado por Pelliconi, entra a 32 segundos de los 2 hombres de cabeza. Probablemente Banesto haya podido sentenciar en esta jornada de hoy. Ese es el líder de la clasificación general, el francés del conjunto Banesto, Gerard Roux, uno de los hombres que más trabajaron para Miguel Indurain en el último Giro de Italia. Esta es la clasificación de la etapa: 3 horas 43 minutos 56 segundos a un promedio de casi 40 kilómetros por hora. Gerard Roux, Indurain y Pelliconi a 32 segundos. En la clasificación de la regularidad, Roux es primero con 25 puntos, Indurain 20 puntos y Pelliconi en tercera posición con 16 puntos. En la clasificación del Gran Premio de la Montaña, Julio César Cadenas primero con 15 puntos, Antonio Miguel Díaz y Robert Millar a continuación con 7 puntos. La clasificación general, encabezada por Gerard Roux, 3 horas 43 minutos 56 segundos, Indurain en el mismo tiempo, a 32 segundos Pelliconi, que dio tiempo a un grupo en el que entraban 22 corredores. Y esta es la etapa de mañana, Gijón Alto del Naranco Oviedo, de 146 kilómetros con muchos puertos. Se lo contaremos mañana a las 2. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde el Alto del Naranco Oviedo. Este es el espectáculo que ofrecían las proximidades del Estadio del Molinón en Gijón, cuando esta mañana comenzaba la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Algunos de los protagonistas, hemos visto a Robert Millar, también veíamos al líder Gerard Roux, que iban llegando a cumplir el tradicional control de firmas. Este es Fabio Rodríguez, el colombiano del Clash Cajas Tour, que sería también protagonista a lo largo de la jornada de hoy, en su parte final. El colombiano del equipo asturiano, que intentó buscar la victoria para su equipo. Muchos niños, algunos de ellos ya disfrutando de las vacaciones escolares, y un protagonista como en cada jornada, el corredor Miguel Indurain, el verdadero artífice de la popularidad que está adquiriendo el ciclismo en estas jornadas que estamos viviendo. Ahí vemos al navarro preparándose para comenzar ya lo que sería la salida neutralizada por las calles de Gijón. El tramo a cubrir, 147 kilómetros entre Gijón y el Alto del Naranco en Oviedo, con 3 puertos de tercera, 1 de segunda y 2 de primera categoría a lo largo de su recorrido. Se daba la salida por parte de Alberto Gadea, director técnico de esta prueba, y comenzaba rodándose con bastante tranquilidad en los kilómetros iniciales. Los hombres de Banesto sonrientes y controlando sin ningún tipo de problemas la cabeza del pelotón. Ahí veíamos a Rubén Gorospe y a Jesús Rodríguez Magro, y rodando tranquilamente durante los primeros kilómetros de esta etapa, con una temperatura primaveral, a pesar de que ya ha entrado el verano, y pudiendo disfrutar de la maravilla del paisaje de Asturias natural. Se producía el intento a cargo de Miguel Ángel Sánchez, el corredor del Deport Public, que acompañaban tal en Santa María, Serrano, Coello y Dubois, pero inmediatamente los hombres del Banesto neutralizaban esa escapada. Siempre los corredores que dirige aquí Eusebio Unzúe en la cabeza del pelotón, abortando cualquier intento de fuga que no interesara. Y un hombre que tenía que cambiar la bicicleta. Se trataba del corredor del conjunto Lotus, Manuel Martínez. Inmediatamente era ayudado por su mecánico para reincorporarse nuevamente a la carrera. El primer punto caliente de la jornada en el kilómetro 36, la meta volante de la Felguera, donde Asier Goenechea se imponía a Juan Carlos García y al holandés Pers. Controlaban todavía los del Banesto y seguía la tranquilidad en el seno del pelotón. Inmediatamente después se comenzaba la ascensión al Alto de San Tirso, de tercera categoría, primera dificultad montañosa de esta jornada. Iban a ser ahí los hombres que luchan por esta clasificación los que pasaban en los primeros lugares: Julio César Cadena, Antonio Miguel Díaz, José Manuel Uría y De Klerk. Intentaba precisamente un pequeño salto
el corredor belga en este descenso, pero inmediatamente después la disciplina del pelotón hacía que volvieran a su control. Siempre los hombres del equipo de Miguel Indurain, del equipo del líder, Gerard Rue, en las primeras posiciones. Y en el Alto de Santo Emiliano, de segunda categoría, kilómetro 58, otra vez cadena, Antonio Miguel Díaz ocupaban las dos primeras posiciones por delante de Santos, Milar, Muñoz y Juan Carlos Martín. En el descenso se producía el salto de Jerry de Vries, al que seguían Federico García y Jesús Rodríguez Magro. Era la escapada de la jornada, que se iniciaba precisamente en un descenso antes de llegar al sprint especial de Sama. Los tres integrantes de este grupo, Jerry de Vries y también Federico García, se encontraban a más de 10 minutos del líder de la clasificación general, y era precisamente el hombre de Banesto, Jesús Rodríguez Magro, el que más próximo, a poco más de 3 minutos, se encontraba de la primera posición de la clasificación general. En Sama, de Vries, Federico García y Rodríguez Magro ocupaban las tres primeras posiciones. Naturalmente, el madrileño de Banesto no daba ni un solo relevo, y Miguel Indurain haciendo funciones de aguador. Hoy ha hecho de todo el corredor ganador del último Giro de Italia, y que está preparando con mucho interés y dejándose ver su participación en el próximo Tour de Francia. Ahí le tienen, recibiendo los bidones de todos sus compañeros y cumpliendo función de aguador, algo que no se suele ver muy habitualmente. En la meta volante del entrego, de Vries, Federico García y Rodríguez Magro, que pasaban por este orden, aventajaban en 2 minutos y 8 segundos al pelotón, en el que Miguel Indurain, colocado ya en la cabeza, se dedicaba, con la sonrisa cómplice de todos sus compañeros, a entregarles esos bidones. Lo recibía Rubén Gorospe. Seguían poniendo tierra de por medio, con una ventaja que oscilaba en torno a los 2 minutos y 40 segundos, los tres hombres de cabeza, cuando se iniciaba el ascenso al Alto de la Colladona. Los hombres del Banesto siempre en cabeza, y algunos intentos de salto, como este de Eduardo Chozas, que no conseguía tener éxito en su intento. Apenas unos metros de ventaja, reaccionaba el pelotón y le iban a neutralizar al poco tiempo. Mientras tanto, siempre los tres hombres de cabeza, y otros intentos como este del italiano Finco, del equipo Lotus, que iba a tener mejor suerte, cuando menos porque iba a conseguir estar más tiempo escapado, aunque tampoco iba a poner mucha tierra de por medio, mucha diferencia con respecto a los perseguidores. También John Unzaga, el corredor del Plas Cajas Tour, se unía a Eduardo Chozas, y la situación de la carrera, con el control en el pelotón de los hombres de Banesto, quedaba con los tres hombres de cabeza. A continuación, el italiano Finco, Chozas y Unzaga, que eran rápidamente absorbidos por el pelotón. En la Colladona pasaban de Vries, García y Magro. A continuación lo hacía a 1 minuto y 14 segundos Finco, y a 1 minuto y 50 segundos lo hacía el pelotón encabezado por Cadena, que justo en ese instante adelantaba a John Unzaga. Después, Prudencio Indurain, Miguel Indurain, Federico Echave y Jean-François Bernal. Este es el momento en que el colombiano, que encabeza la clasificación del Premio de la Montaña, pasa en la primera posición por el primer puerto de primera categoría de esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, y ahí cuando los dos hermanos Indurain, encabezando el pelotón, pasan por ese mismo lugar. Siguen con una ventaja en torno a los 2 minutos y medio los tres hombres de cabeza, Magro, que no da un relevo, y Finco, el italiano del Lotus, que sigue a continuación. El pelotón que se estira, que pierde unidades, luego recuperará muchas de ellas, aunque al final volvería a ser un calvario la llegada de los corredores. Y caída para el líder, Gerard Rue. También otros corredores como Pérez Font se caen junto a él. Son atendidos rápidamente por sus respectivos equipos. El corredor del TVM, que se incorporan, y el paso por el sprint especial de Moreda en el kilómetro 107. De Vries, García y Magro pasan en las tres primeras posiciones. Pulot, de Santos y Santa María, que se quedan para ayudar a Gerard Rue para incorporarse nuevamente a la cola del pelotón. Finco pasa a 1 minuto y 5 segundos por ese lugar en Moreda en el kilómetro 107, y el pelotón lo haría 1:36. Inmediatamente después es alcanzado el italiano del equipo Lotus y los tres hombres de cabeza, que siguen recibiendo instrucciones. Todavía va a haber un ataque más a cargo de Federico Muñoz, el corredor del equipo Kelme, cuando se está iniciando la ascensión al Alto del Padrún, cuya cima de tercera categoría está situada en el kilómetro 126 de la etapa. Este es el instante del ataque del corredor del equipo Kelme, que consigue en breve poner algunos metros de ventaja, pero que, pagando su propio esfuerzo, va a ser rápidamente neutralizado por la cabeza del grupo, controlado siempre por los hombres de Banesto. No estaban demasiado preocupados por la escapada. Los dos hombres que no eran de su equipo marchaban a más de 10 minutos, y Rodríguez Magro
era el que mejor podía defender por la parte delantera de la carrera los intereses de Gerard Rue. La escapada de Federico Muñoz cuenta con muy pocos segundos de ventaja y antes de coronar este Alto del Padrón, cuyas primeras rampas estamos viendo, era neutralizado por la cabeza del grupo. Siempre en cabeza continuaban De Vries, Fede García y Jesús Rodríguez Magro. El pelotón que reducía sus unidades porque el ritmo de la cabeza era incrementado por los hombres del Banesco. También, lógicamente, se reducían las diferencias que De Vries, García y Magro tenían al paso por el Alto solamente 1 minuto y 14 segundos con respecto al pelotón que encabezaba también un hombre del Banesto, concretamente José Luis Santamaría. Ahí vemos el instante antes de coronar el puerto en que era alcanzado Federico Muñoz. Nada más finalizar el descenso del Padrón, comenzaba la ascensión a la Manzaneda y finalizaba la posibilidad del avituallamiento líquido. Quedaban 20 kilómetros para la conclusión de esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. El pelotón estirado en el descenso, rodando rápido y ánimos para Coque Uría, uno de los 3 ciclistas asturianos integrantes del Clas Cajastur que participan en esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Rubén Gorospe, que le deja la rueda de su bicicleta al hermano pequeño de los Indurain, a Pruden. Mientras tanto, Carlos Vedales, el mecánico que llega para darle otra de repuesto. En el Alto de la Manzaneda pasan De Vries, Fede García y Jesús Rodríguez Magro todavía en cabeza. El pelotón va a hacerlo a 1 minuto y 8 segundos. Encabezado otra vez por Miguel Indurain. Cuando faltan 5 kilómetros para el final, se ha pasado por Oviedo y se inicia la ascensión al Alto del Naranco. Ataca Jesús Rodríguez Magro, el más fresco de los 3 hombres de cabeza, intentando conseguir la victoria en la etapa. Sus 2 compañeros de escapada, Jerry De Vries y Federico García, van a ser neutralizados rápidamente por un pelotón en el que los hombres del Clas Cajastur han asumido la responsabilidad, quieren ganar en su tierra. Poco tiempo después, también Rodríguez Magro es alcanzado por la cabeza del grupo. Los hombres del TVM también trabajando muy bien para Robert Millar, que al final no conseguiría la victoria. Ataca Fabio Rodríguez cuando se pasa por San Miguel de Lillo y coge rápidamente unos metros de ventaja con respecto al pelotón. El colombiano del Clas va a intentar conseguir la victoria para la etapa. Se queda mientras tanto Gerard Rue, el francés del Banesto que lideraba la clasificación general. Va a llegar el momento de Miguel Indurain, que ve que su compañero no tiene fuerzas para seguir el ritmo de los mejores y empieza a marcar un ritmo que va eliminando gente de la cabeza de la carrera. La aguantan únicamente inicialmente Millar, Settembrini y Van der Laer. Mientras tanto, Fabio Rodríguez sigue por delante. Indurain, que va descolgando a todos, se queda únicamente con el escocés Robert Millar. Mira hacia atrás Miguel, mete la directa, se va como y cuando quiere y empieza a dejar también por detrás a Robert Millar. Indurain, que marcha en pos de Fabio Rodríguez, al que va a darle alcance unos instantes antes de llegar al final de esta etapa. Cuando el colombiano ve llegar a Miguel Indurain, sabe que salvo que le deje el corredor navarro, la etapa ya tiene vencedor, el ganador del último Giro de Italia. Como decía Fabio Rodríguez en la línea de meta, Miguel Indurain parece que subía sin cadena, como se dice en el argot ciclista, es decir, con una facilidad auténticamente abrumadora. Magro, que llega a la altura de Gerard Rue, le dice unas palabras y le va a ayudar a subir los últimos kilómetros de la etapa. Indurain, que con absoluta autoridad se impone en la línea de meta a Fabio Rodríguez. 3 segundos le separaron en el tiempo final, mientras Miguel Indurain se iba a vestir también de amarillo como líder de la clasificación general. Un amarillo que esperemos sea el prolegómeno de lo que conseguirá en el próximo Tour de Francia. Este es el tiempo del ganador de la etapa, 4 horas 48 segundos. La llegada de Robert Millar en tercera posición a 14 segundos del vencedor de la jornada. Y la llegada del líder a 1 minuto y 26 segundos. Bien, yo no sé, Miguel Indurain, si al final no le ha quedado otro remedio que vencer en la etapa de hoy y convertirse en un nuevo líder de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, viendo que su compañero Gerard Rue fallaba en los kilómetros finales del Naranco, Miguel. Bueno, se ha intentado el mantener ese líder que teníamos de Rue, todo el equipo ha trabajado para ello. O sea que Rue ha tenido hoy en día un poquillo malo, ha tenido una caída bajando un puerto, luego también faltando 2 puertos, ahora una rueda, ha tenido que hacer otro esfuerzo importante. Y luego aquí al final ha fallado un poco, no ha respondido a ese ritmo que poníamos para intentar mantener ese líder y al final pues lo he tenido que subir yo a tope para intentar, si podía ganar la etapa y se intentaba pues coger ese maillot.
Decía Fabio Rodríguez que hasta poquito antes del final pues era casi el vencedor de la etapa, que subía sin cadena, como se dice en el argot ciclista. No, he subido bien, me ha costado un esfuerzo grande el echarle mano y cogerle. Le he cogido ya cuando se estaba lanzando el sprint, ¿no? Que últimos 500 metros, y ahí he cogido, he recuperado un poco y a partir de ahí ya he lanzado el sprint para ganar la etapa. Tenías verdadero interés en ganar además de todo, ¿no? Bueno, si se puede, se intenta ganar, ¿no? Hombre, unas veces se puede, otras no se está ahí jugando otra la general. Aquí estaba pues bastante claro, si ya le cogía pues podía ganar la etapa, pues soy un poco más rápido que él, entonces he intentado, si se puede, que nunca había ganado el Naranco y siempre es una carrera importante. Sí, la verdad es un sitio donde suele ser tradicional que los grandes del ciclismo consigan alguna victoria. Sí, hasta ahora había hecho segundo, había estado ahí con buenos puestos, pero no acaba de rematar. No es una subida que se me dé especialmente bien, lo que pasa es que ahora vengo del Giro, estoy en un momento bueno de forma, mentalmente también estoy bien, entonces hay que aprovecharlo. La verdad es que los que venís del Giro se nota mucho, venís sobrados. No, si acabas bien tienes un punto más de referencia, sobre todo cuando se empieza a sufrir a tope, entonces ese punto lo aprovechas, sobre todo en llegadas como esta. Quieras que no, el correr un Giro te va poniendo en forma y te va poniendo a punto para las próximas carreras. Se ha visto en bicicleta vasca y se está viendo aquí. Un buen trabajo de Banesto hoy, controlando la carrera con Rodríguez Magro por delante y esperando a ver qué pasaba al final. Sí, así ha sido, ¿no? Hemos estado todo el equipo trabajando para mantener ese maillot amarillo de Roubaix. Al final no ha podido ser, pero luego también Magro ha hecho una gran carrera y todos los demás compañeros que han estado toda la etapa trabajando e intentando controlar un poco la carrera. La verdad es que tu caso es curioso, porque has hecho hoy hasta de aguador, has subido los bidones de tus compañeros, al final has ganado la etapa. Bueno, me ha tocado de ello, ¿no? Los hombres iban trabajando, los compañeros, y había que subirles y quitarles esfuerzo. He ido a preguntar a qué diferencia llevaban los escapados y me han dicho que el más peligroso era el compañero nuestro. Entonces, nada más bajar, he cogido un poco de agua y he tenido que subir. Son labores que hay que también hacer de vez en cuando. ¿Ahora hay que luchar por ganar la vuelta o lo de hoy ha sido una fantasía? La vuelta esta es dura, hay unos puertos difíciles, mañana creo que también llevamos en alto, pero si el equipo responde y las fuerzas también, intentaremos si se puede luchar por ganarla. Lo más importante para ti es preparar lo que empieza el día 3, supongo que es encantado de la vida, ¿no? Sí, así también se prepara, quieres que no, haces un esfuerzo más, pero también te preparas, y ganar siempre viene bien para la moral, para afrontar el Tour con más moral, si se puede. Indurain vestido de amarillo en el Alto del Naranco en Oviedo. Esperemos que el 25 de julio en los Campos Elíseos de París pase lo mismo y Miguel Indurain gane su tercer Tour de Francia. La clasificación de la etapa de hoy tiene como vencedor a Miguel Indurain, que invirtió 4 horas 48 segundos, Fabio Rodríguez a 3 segundos, Robert Millar a 14 segundos. En la clasificación de la regularidad está también primero Miguel Indurain con 45 puntos, su compañero Gerard Rouet segundo con 25 y Boan Burger con 22. La montaña, Cadena primero, 32 puntos, De Vries segundo, 21 puntos, también Miguel Indurain tercero con 17 puntos. La clasificación general encabezada por Miguel Indurain, 7 horas 44 minutos 44 segundos, Fabio Rodríguez a 35 segundos, Robert Millar a 46. La etapa de mañana, la etapa reina, tiene 3 puertos de segunda, los puertos de Aristévano, Focallao y Piedratecha de segunda categoría y el alto del puerto final de primera, todos en los últimos 35 kilómetros. Muy buenas tardes desde Tineo, punto final de la tercera etapa reina de la Vuelta al Ciclista de los Valles Mineros. Estas imágenes corresponden al habitual control de firmas que se realizó esta mañana en las proximidades del Palacio de los Deportes en Oviedo. Reinaba armonía y muchas ganas por parte de la mayoría de los participantes para afrontar esta etapa, y el público, congregado como siempre para presenciar este momento diario, saludaba la llegada del líder de la clasificación general, Miguel Indurain, vencedor de la etapa del día anterior en el Alto del Naranco en Oviedo, y que salía luciendo ese maillot amarillo que todos seguimos esperando sea un presagio de lo que puede suceder en el próximo Tour de Francia a partir del día 3 del mes de julio. Muchos de los corredores preparaban sus bicicletas para afrontar esta jornada, que iba a ser tranquila en los kilómetros iniciales, de acuerdo con un teórico recorrido que señalaba el libro de ruta, y que esperaba con un difícil final en los últimos 45 kilómetros a todos los corredores participantes. Esperaban los corredores el momento en que se daba la salida neutralizada para comenzar esta etapa. Se guardaba un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado de hace 2 días en la capital de España. Y este era el recorrido de la etapa entre Oviedo y Tineo, con 165 kilómetros. El director técnico de la prueba, Alberto Gadea, como cada día, al llegar al kilómetro 0, indicaba el comienzo de esta jornada.
se rodaba muy deprisa desde el principio. Prueba de ello es que en la primera hora se recorrieron 44 kilómetros. Salieron lanzados los corredores desde el comienzo de la jornada y casi al principio se produce ya un salto de 3 corredores que van a ser protagonistas a lo largo de la jornada. En el kilómetro 12 de la etapa, poco después de darse la salida, se va a producir ese salto después de que otros muchos corredores lo hubieran intentado sin éxito. Este es el salto precisamente del corredor del conjunto Kelme, José Ángel Vidal. Es el momento en que se inicia esa escapada, en la que el hombre que la inició sería, desafortunadamente para él, el menos protagonista de los 3. No iba a durar mucho tiempo integrando la escapada. Instantes después de haber comenzado su salto, se le iban a unir otros 2 corredores. En primer lugar, John Talen, el corredor holandés del equipo TVM, que rápidamente consigue conectar con la rueda del español del equipo que dirige Álvaro Pino. Los 2 comienzan a hacer relevos, mientras el pelotón conserva la tranquilidad, cuando menos en estos momentos iniciales. Y otro corredor, el italiano Roberto Pelliconi, del equipo Mercatone, se une a los 2 hombres. Era el corredor que encabezaba la clasificación de los sprints especiales. Los hombres del Deport Public, el equipo de Maximino Pérez, y los del Clash Cajas Tour se mostraban muy activos también en las primeras posiciones del pelotón, intentando saltar para conectar con los hombres de delante, pero el fortísimo ritmo a que se estaba rodando en esos momentos impedía que se produjeran más saltos. En la meta volante de Cancienes, en el kilómetro 18 de la etapa, Vidal aventaja a Pelliconi y a Talen, teniendo una ventaja de 35 segundos con respecto al pelotón. Les costaría muchos kilómetros del inicio de su escapada para conseguir aumentar la ventaja. El pelotón se resistía a dejar que esta fuga prosperase, pero el interés puesto por los 3 corredores tendría su fruto posteriormente. La ventaja oscilaría durante los kilómetros siguientes en torno a los 20 segundos. Los relevos eran buenos entre los 3 corredores y en la cabeza del pelotón continuaban produciéndose intentos de salto. Esto hacía que lógicamente costara mucho que la fuga prosperara. En el sprint especial de Piedras Blancas, en el kilómetro 33 de carrera, Pelliconi, Talen y Vidal, que pasan por este orden, solamente tienen 32 segundos de ventaja con respecto a un grupo en el que el control de los banestos comienza a ser la nota predominante de la jornada, lo que hace que a partir de ese momento la ventaja pueda incrementarse con mayor tranquilidad. Pocos instantes después, en el kilómetro 50 de carrera, José Ángel Vidal pierde contacto con sus compañeros y Jesús Rodríguez Magro, protagonista de la etapa de ayer y uno de los hombres que más trabajó para defender el primer puesto de Miguel Indurain a lo largo de la jornada de hoy. En el kilómetro 55 de la etapa, José Ángel Vidal es alcanzado por el pelotón, instante en que los 2 hombres de cabeza, Talen y Pelliconi, tienen una ventaja de 4 minutos y 8 segundos con respecto al pelotón, en el momento en que se inicia el control de avituallamiento. Ahí vemos primero a los 2 hombres de cabeza tomando las bolsas, un control de avituallamiento que por otra parte ha tenido un significado importante en el día de hoy. Hay equipos como el Banesto que optaron por tomar el avituallamiento ya desde la misma línea de salida. Los corredores salieron con la comida en sus maillots y algunos, como es el caso de Miguel Indurain, olvidaron que hay un momento para comerlo, aunque no se tenga hambre, y no cuando de verdad se tiene apetito. Eso hizo que Miguel Indurain al final lo pagara con un tremendo error. El paso por la siguiente dificultad de la jornada, con Rodríguez Magro recibiendo siempre instrucciones por parte de su director, Eusebio Unzúe. Ahí vemos en la cabeza de carrera los hombres del Banesto recibiendo las instrucciones que les está dando su director, y el paso por la meta volante de Luarca con Pelliconi y Talen en cabeza con 3 minutos y 40 segundos de ventaja sobre el pelotón. Escuchábamos a Unzúe que decía que ya tenían que apretar un poquito más porque en ese momento el virtual líder de la clasificación general era el corredor italiano. El público que incesantemente a lo largo de todo el recorrido
animaba a Miguel Indurain y el instante en que John Talen demarra, dejando clavado al italiano Roberto Pelliconi. A pesar del interés que pone el corredor del Mercatone 1 en volver a conectar con su compañero de fuga, este no lo consigue. Estábamos subiendo la primera dificultad montañosa de la jornada, el Alto de Aristébano. En ese instante también se produce movimiento en la cabeza del pelotón. Salta primero Eduardo Chozas, después lo hace el corredor del Kelme Antonio Miguel Díaz. Y a continuación lo intenta Paco Antequera, el corredor de la malla. La suerte del hombre de José Luis López Cerrón va a ser peor que la de sus otros compañeros de fuga, porque Chozas y Antonio Miguel Díaz logran dar alcance casi inmediatamente después a Roberto Pelliconi. El paso por el premio de la montaña de Aristébano en el kilómetro 120 lo hace en primera posición John Talen. A continuación lo van a hacer Antonio Miguel Díaz, Eduardo Chozas y Roberto Pelliconi. Luego Coqui Uría, el corredor asturiano del Clas Cajastur, que también había saltado del pelotón en los kilómetros finales de la ascensión. Los banestos siempre controlaban en cabeza. El paso de José Manuel Uría por la cima. Y a continuación el líder de la clasificación, Julio César Cadena, pasando por ese puerto de Aristébano. En el descenso, Chozas, que había alcanzado a John Talen, demarra e intenta dejarle de su rueda, pero se recupera el corredor holandés y vuelve a conectar con el español por detrás. José Manuel Uría hace lo propio con Antonio Miguel Díaz. La carrera, por tanto, en el descenso de Aristébano queda con dos hombres, Talen y Chozas en cabeza, Uría y Antonio Miguel Díaz a continuación. Y el paso por el sprint especial de Navelgas, Talen y Chozas. A continuación lo hace Roberto Pelliconi. Después lo hacen Antonio Miguel Díaz y Uría, que vuelven a adelantar instantes después a Roberto Pelliconi. El pelotón transitaba en ese lugar a 1 minuto y 6 segundos. Momento en que los hombres del Banesto dan alcance a Roberto Pelliconi. Estamos subiendo el puerto de Fort Callao, también de segunda categoría. También Antonio Miguel Díaz es neutralizado por la cabeza del pelotón. Talen y Chozas tienen 38 segundos de ventaja con respecto al corredor Uría. El pelotón transita en ese instante con 1 minuto de retraso. Coqui Uría, que enlaza por delante con Chozas y John Talen. Intenta marcharse, le siguen los dos. Talen se queda y la cabeza de carrera la componen en ese instante los dos corredores españoles del Clas Cajastur y el Arteac, José Manuel Uría y Eduardo Chozas, que por este orden, Chozas primero y Uría después, pasan por la cima del Alto de Fort Callao. A continuación, a 31 segundos lo hacía John Talen y a 50 segundos el pelotón encabezado por Julio César Cadena. En el descenso del puerto es neutralizado el corredor holandés que había saltado en el kilómetro 12. Sus dos compañeros de fuga entonces habían sido neutralizados previamente. Los hombres del Banesto siempre controlando la carrera, y es el colombiano Federico Muñoz del conjunto Kelme el que salta en ese momento. Intenta marcharse del pelotón y lo consigue. Estamos asistiendo ya a la parte final de la carrera. Por delante siempre Coqui Uría y Eduardo Chozas. Por detrás el control del Banesto. Descendiendo el puerto de Fort Callao, iniciando la ascensión siguiente. El puerto de Piedra Techa, por donde pasa en primera posición Eduardo Chozas con Coqui Uría. A 42 segundos lo hace Federico Muñoz y a 52 segundos el pelotón. Los hombres del Banesto controlando siempre la carrera. Era en el descenso, instante en que se produce el salto de Jim Van de Laer. Chozas, que intenta marcharse después de que Federico Muñoz ha sobrepasado a ambos de José Manuel Uría. El corredor del Kelme, el colombiano del Kelme, a 5 kilómetros de la cima, es cabeza de carrera. En ese instante tiene 16 segundos de ventaja sobre Coqui Uría, 28 sobre Jim Van de Laer, que está dando el alcance en este instante. A 34 segundos marchaba otro corredor del Kelme, Luis Moreno, que también había saltado del pelotón. El pelotón a 45 segundos, neutralizando a Eduardo Chozas. Así se afrontan los 5 kilómetros finales, con Federico Muñoz en la primera posición, Jim Van de Laer y Coqui Uría que llegan a su rueda. Ambos le sobrepasan y los hombres de Banesto
que ven cómo empieza el sufrimiento de Miguel Indurain. Algo le está pasando al corredor español. Comienza a perder contacto con el pelotón, en el que había ido ocupando siempre a lo largo de toda la etapa la primera posición. Según supimos después, Miguel Indurain no había comido en el momento oportuno, esperó a tener hambre y eso ya era demasiado tarde para que sus energías se recuperaran oportunamente. Una terrible pájara que le hizo perder 4 minutos y 36 segundos en la línea de meta, mientras Robert Millar y Fabio Rodríguez saltaban también de la cabeza del pelotón. Alcanzaban a Jim Van de Laer, a Coque Uría y a Federico Muñoz y se formaban cabeza este grupo de 5 corredores. Faltaba poco para la conclusión de la etapa. Por detrás Miguel Indurain, soportando un terrible cansancio, cubría los últimos kilómetros como podía, acompañado por su hermano Pruden y hablando con Eusebio Unzue. Un error que no debe de volver a cometer si quiere ganar el próximo Tour de Francia. Demarraba Jim Van de Laer en los kilómetros finales para proclamarse vencedor de la etapa por delante de Robert Millar. Entraba a continuación Fabio Rodríguez a 4 segundos, lo que le servía para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general. Luego entraba su compañero Coque Uría y el kelme Federico Muñoz. Indurain y su hermano Pruden iban a llegar 4 minutos y 36 segundos más tarde. Una terrible pájara, como decíamos, por no haber comido en el momento oportuno, que demostraba el cansancio, la fatiga y el mal humor de Miguel Indurain a la llegada a la línea de meta, a pesar de que fue muy amable con todos los medios de comunicación. En el podium, el nuevo líder, el colombiano del Clas Cajas Tour, Fabio Rodríguez. Después del hundimiento de Miguel Indurain, Fabio Rodríguez, el colombiano del Clas Cajas Tour, que lleva 2 días buscando la victoria y quedándose en la segunda posición de la etapa, es el nuevo líder de la clasificación general. Supongo, Fabio, que por lo menos, aunque no hayas ganado ninguna de las 2 etapas, ni ayer en el Naranco ni hoy aquí en Tineo, estarás satisfecho por ser el primero, ¿no? Sí, yo creo que estoy bien, ¿no? Y cuando uno anda bien, pues tiene que estar ahí, ¿no? Yo creo que las cosas se me están dando y estoy contento por eso. Esta es la clasificación de la etapa. Primero Van de Laer, 4 horas 27 minutos 37 segundos. Millar en el mismo tiempo, Fabio Rodríguez a 4 segundos. La clasificación de la montaña, Cadenas primero con 39 puntos, Millar segundo con 25, Coque Uría tercero con 24. La clasificación de la regularidad, primero Indurain 45 puntos, Van de Laer 39, Fabio Rodríguez 36. El nuevo líder de la clasificación general es Fabio Rodríguez, a 7 segundos, Millar a 50, Hamburger. El Indurain, todo iba bien hasta que faltaban 3 kilómetros y pico para la meta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que me he cogido una pájara fuerte. No sé si porque ha sido una etapa dura, si porque la comida o no sé por qué, ¿no? Me encontraba bien hasta esos últimos 3 kilómetros de meta y ahí he sido una pájara y se me han ido todas las fuerzas y no he podido aguantar el ritmo que ponían los demás corredores. Parece ser que por lo menos la comida no estuvo muy normalizada a lo largo de la etapa, ¿no? Bueno, sí, ha sido una etapa, más que la comida, ha sido una etapa muy dura, ¿no? Y todo el día a tope, todo el día movida y el ritmo que se ha puesto también ha sido fuerte, ¿no? Entonces, y es que no, un corredor gasta más de lo que en un principio piensa que puede gastar en una etapa de estas. Menos mal que ha pasado aquí en los Valles Mineros y no en la próxima cita que será el Tour, ¿no? Bueno, sí, en esta carrera se intentaba estar bien, se podía ganar, ¿no? Y más por el trabajo que habían hecho los corredores del equipo, todo el día trabajando. Pero mira, al final he fallado yo, y, hombre, más vale fallar aquí que fallar en una de las grandes. Para todos los que somos aficionados al ciclismo, creo que necesitan los espectadores una dosis de tranquilidad. ¿Qué les dirías para que no se preocupen? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Que no es para tan grave, ¿no? Ha sido normal, en una etapa de ciclista le suele pasar, hoy me ha pasado a mí, y que es que no, pues igual te descuidas un poco a la hora de poder comer, de poder dosificar las fuerzas, y así suele pasar, pero pienso que estamos bien, estamos con buena salud y con ganas de intentar ir mejorando de cara al Tour. Mañana última etapa entre Tineo y Mieres, con 4 puertos a lo largo de su recorrido. Uno de ellos, el de la Cobertoria, de primera categoría, que todos los aficionados recuerdan por la caída de Zule en la Vuelta a España. Se lo contaremos mañana en la 2. Control de firmas en Tineo para el comienzo de la 4ª y última etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Casi todo estaba decidido después de la jornada del día de ayer, en la que Fabio Rodríguez se vistió de líder cuando este hombre, Miguel Indurain,
tuvo una pájara a 3 kilómetros de la línea de llegada y perdió 4 minutos y medio con respecto a los primeros en cruzar la línea de meta. Todo el mundo acudió al ritual de este control. La mayoría de los corredores extranjeros con prisa para coger aviones a la finalización de la etapa, dirigirse a sus países, donde al igual que en España, el próximo domingo se disputarán los campeonatos nacionales, y los corredores españoles, porque al concluir la jornada de hoy casi todos tomaban camino con dirección a Vigo, donde el próximo domingo se disputará el campeonato español. Este es el perfil de esta última etapa, 166 kilómetros con 2 puertos de segunda, 1 de tercera y 1 de primera categoría. Y como cada día, Alberto Gadea, el director técnico de la Vuelta, que daba el banderazo que indicaba el comienzo de esta prueba. Kilómetros iniciales rodando rapidísimo con continuos ataques en la cabeza del pelotón. El primero correspondía a un hombre que también fue protagonista en el día de ayer, John Talen, el corredor holandés del equipo TVM. En cualquier caso, su aventura, que comenzó en el kilómetro 6 de la etapa, duró muy poco. Inmediatamente después, en el kilómetro 10, se va a producir otro nuevo intento de escapada. Los componentes del grupo, Nick Boer, Boskamp, Piñero, Coello, Van Petergem y Lezaun. Precisamente el hombre del Banesto el que cierra el grupo. Su ventaja también breve, y el tiempo que dura la escapada apenas 4 o 5 kilómetros. Los hombres del Lotus estuvieron muy activos a lo largo de la jornada de hoy, y los corredores del Lotto eran los que controlaban la cabeza del pelotón en ese momento para ir neutralizando las escapadas que se producían. Se rodaba rapidísimo en los kilómetros iniciales, tal es así que se cubrieron 47 kilómetros en la primera hora de esta cuarta y última etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Como cada día, la carrera discurrió por los magníficos y bellos paisajes asturianos. Y el pelotón estirado y rodando rapidísimo. Los hombres del TVM también muy activos a lo largo de la jornada de hoy. En el kilómetro 24 se inicia otra escapada. Melchor Mauri, Prudencio Indurain, Torres, Unzaga y Nelissen se encuentran entre esos hombres. Apenas como las anteriores, dura 3 o 4 kilómetros para ser neutralizados por el pelotón. Y vemos el instante en que son alcanzados Anguita y Bernard, los que cerraban el grupo. Se sigue rodando rapidísimo cuando el corredor del conjunto italiano Navigare, Giuscoli, salta del pelotón. Ha habido una circunstancia especial en esta Vuelta a los Valles Mineros, y es que 2 equipos italianos, Mercatone 1 y Navigare, pusieron corredores para formar un conjunto de 10. Eran 6 del Mercatone 1, por lo tanto se dio esta denominación oficial al equipo, y 4 del Navigare. Hoy hemos visto por primera vez en un resumen a uno de los integrantes de este conjunto, y este es el corredor del Artiach, Manuel Pascual, que con el italiano escapado por delante también intentaba la aventura en solitario. Seguían siendo los primeros kilómetros de la etapa, aproximándonos a la ascensión del Alto de la Cabruñana, primera dificultad montañosa de la jornada de hoy. El instante en que Pascual es neutralizado por el pelotón, todavía continuaba por delante el corredor italiano Giuscoli. Otro compañero del equipo Artiach, Félix García Casas, es el hombre que salta ahora del pelotón, adelanta al italiano, se queda unos instantes por delante, pero los hombres de la cabeza del grupo, TVM casi fundamentalmente junto con el Plas Cajastur a lo largo de toda la etapa, dominaban y imponían un ritmo rapidísimo que hacen que el corredor madrileño sea también neutralizado rápidamente. Nunca la ventaja de estos corredores, de todas las escapadas producidas hasta este momento, fue superior a los 20-25 segundos con respecto al pelotón. TVM y Plas Cajastur, los 2 equipos que teóricamente luchaban por la clasificación general, los asturianos por defender a este hombre, Fabio Rodríguez, y los holandeses intentando que Robert Millar, que solo estaba 7 segundos en la clasificación general, pudiera hacer buenos en el término de la etapa sus propósitos. El Alto de la Cabruñana ve pasar en primera posición al líder de la clasificación de este premio, al corredor Julio César Cadena del conjunto Kelme, tras ser el pelotón estirado y rodando rapidísimo todavía en estos kilómetros. Se corrió mucho a lo largo de esta etapa, como si los corredores tuvieran mucha prisa por acabarla cuanto antes. El final verdaderamente espectacular por los ataques que se produjeron, y el principio, como hemos visto, por la velocidad a la que se rodó. Estamos en la meta volante de Grado, en el kilómetro 109 de la etapa. Torres, Nelissen y De Vries ocupan ahí las 3 primeras posiciones. En ese instante, después del descenso de la Cabruñana, el pelotón estaba cortado en 3 trozos, aproximadamente cada uno de ellos de unos 30 componentes.
Nuevo intento, ahora a cargo del corredor español del equipo Banesto, José Luis de Santos. Tampoco su ventaja va a ser muy grande, breve. Tras él saltan, en primer lugar, Finco, el corredor italiano del equipo Lotus, y también Rubén Gorospe, otro de los hombres del equipo Banesto. Se les unen a continuación Nick Boer, Baguette, Jean-François Bernard y Federico Muñoz. Se forma en cabeza un grupo de 7 corredores, de los cuales 4 van a quedarse inmediatamente, siendo neutralizados por el pelotón. Entre ellos estaba también el líder. Por delante quedan 3 corredores que van a iniciar la escapada más larga del día. Se trata de Carlo Finco, el corredor italiano del conjunto Lotus, de Rubén Gorospe y de Serge Baguette, el francés, el belga del equipo Loto. Rubén Gorospe, Baguette y Finco, los 3 hombres que a partir de ese instante iban en las primeras posiciones, justo al pelotón. Les toca un paso a nivel cerrado en Trubia. Como los 3 hombres de cabeza llevaban más de 30 segundos de ventaja, se considera un incidente de carrera, y el minuto y 4 segundos que estuvieron parados los integrantes del pelotón, ventaja añadida para los hombres de cabeza. Inmediatamente después demarra Rubén Gorospe y consigue poner metros de ventaja con respecto a Finco y Baguette. En el sprint especial de Proaza, en el kilómetro 87, es primero Rubén Gorospe y a continuación pasan Finco y Baguette. La diferencia entre ellos en torno a los 30 segundos, y las 2 primeras horas de carrera que sirvieron para cubrir 87 kilómetros. En el kilómetro 90 es alcanzado Finco, ahí le veíamos parado a la derecha de la carretera devolviendo a causa del esfuerzo realizado. En cabeza continúa únicamente Rubén Gorospe, el pequeño de los hermanos de Mañaria, y a continuación, cuando se llega al control de avituallamiento, le sigue Baguette a 35 segundos. El pelotón transita a 1.24 y Maximino Pérez, el director del Deport Public, que también hace funciones de auxiliar, entregando las bolsas a sus corredores y saludando. La retirada de Eduardo Chozas, uno de los corredores españoles que estuvieron presentes en el último Giro de Italia, y el ataque otra vez de Félix García Casas. El corredor madrileño muy activo en el día de hoy. Por detrás, a continuación, salen otros 2 corredores, Federico Chávez y otro hombre que trabajó muchísimo a lo largo de la jornada de hoy, Roberto Torres. Rubén Gorospe ve cómo llega hasta su altura Sergei Baguette, el hombre al que había dejado descolgado, y Torres, Chávez y Félix García Casas neutralizados por el pelotón. Estamos en la ascensión a la Cobertoria, un puerto de primera categoría situado en esta última jornada de la Vuelta a los Valles Mineros, por donde pasan en primera posición Gorospe y Baguette. La ventaja ahí es bastante en casa, en torno a los 35 segundos con respecto a un pelotón que van a encabezar en ese instante Cadena, Unzaga, Xavi, Indurain y Robert Millar. Indurain siempre pasando ya a ocupar las primeras posiciones, y en la meta volante de Pola de Lena pasan Baguette y Rubén Gorospe ocupando las 2 primeras posiciones. Fede Chávez, que es atendido de una avería, primero por el coche neutro y a continuación por su coche conducido por Jesús Suárez Cueva, el coche del Plas Cajastur. Otro intento en la cabeza del pelotón, otro corredor del equipo Lotus, en esta ocasión Balbuena. Por delante siguen todavía esos 2 corredores, Baguette y Gorospe, son adelantados por Juan Balbuena. Ahí veíamos a Alfonso Gutiérrez, estaba por delante de la carretera, pero era porque había cogido un atajo, se había retirado en ascensión a la Cobertoria. Juan Balbuena pasa también en primera posición por el sprint especial de Mieres, y cuando lo hace el pelotón, aproximadamente unos 30 segundos después, saltan Anguita y Torres para coger los puntos. Aprovecha el otro corredor del Lotus, Roberto Torres, para en el inicio de la ascensión a San Tirso coger ventaja con respecto al pelotón y unirse en cabeza a su compañero Balbuena. Quedan por tanto 2 hombres del conjunto Lotus ocupando las primeras posiciones cuando transitamos por el kilómetro 140 de carrera, algo más de 25 para la conclusión. También saltan del pelotón el corredor Anguita e igualmente Moreno, el corredor del conjunto Kelme. Poco a poco Roberto Torres deja a su compañero Balbuena una vez efectuado el trabajo que él debía de realizar. Moreno sobrepasa a Anguita y otra vez Moreno
Llega a la altura de Roberto Torres llevándose a su rueda Balbuena. Se juntan en cabeza los dos corredores de Lotus y el del Kelme, cuando Miguel Indurain empieza a poner un ritmo que comienza a ser infernal en la cabeza del pelotón. Se van quedando corredores descolgados y por delante van siendo absorbidos los hombres que iban escapando. En el paso del puerto de San Tirso, la primera posición es para Camargo, el corredor ganador de la Vuelta del año pasado, dorsal número 1, que había saltado del pelotón instantes antes, apenas a unos segundos, Gonzaga, Indurain y Fabio Rodríguez. El ritmo de Indurain es tan rápido que va descolgando gente y en la ascensión al Alto de San Emiliano pasa en primera posición. A él le acompañan Robert Millar, Van den Laer, Fabio Rodríguez, Gerard Rue y Boan Burger. Los dos últimos descolgados durante unos instantes, aunque vuelven a enlazar en el descenso de este último puerto cuando quedan 5 kilómetros para la conclusión de la etapa. En la llegada, Miguel Indurain lanza un terrible sprint y se impone en la línea de llegada a Boan Burger y Jim Van den Laer. Victoria, por tanto, de Miguel Indurain, la segunda en esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, demostrando de alguna forma que lo de ayer fue una pájara que ha quedado ya para la historia. En el podio, el ganador de la etapa, 4 horas 10 minutos 36 segundos. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado en la etapa de hoy. ¿Por qué esas ganas que se te vieron tan intensas en los kilómetros finales? Bueno, pues eso era cuestión de intentar ganar la etapa, ¿no? Si se podía, estoy bien. Lo de ayer fue pues eso, una pájara, un descuido en la etapa. Y nada, ha sido una etapa bastante movida, bastante dura. Los sprinters no llegaban a ese final. En el último puerto pues he forzado un poco para intentar dejar a los sprinters. Hemos juntado un grupo y al sprint se ha podido ganar. La clasificación de la etapa, primero Miguel Indurain, 4 horas 10 minutos 36 segundos, Boan Burger a continuación y Jim Van den Laer en tercera posición. Miguel Indurain ganó también el premio de la regularidad en esta Vuelta a los Valles Mineros, primero con 70 puntos. Y el colombiano del Kelme, Julio César Cadena, venció en el Gran Premio de la Montaña. La clasificación de las metas volantes para el corredor de la malla, Juan Carlos García. La clasificación de los sprints especiales para el italiano del Mercatone 1, Roberto Pelicón. Fabio Rodríguez, el colombiano del Clas Cajastur, ha conseguido una de las victorias más importantes de su carrera, primero en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. La segunda posición para Robert Millar a 7 segundos, la tercera para Boan Burger a 50 segundos. Última etapa de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros y se consolidó definitivamente la victoria en la general de Fabio Rodríguez. La verdad es que su equipo hoy tuvo que trabajar bastante porque le llovieron unos cuantos ataques al Clas Cajastur. Además, al final, Miguel Indurain en el Alto de Santo Emiliano puso un ritmo rapidísimo que no se sabía que pretendía, Fabio. Bueno, sí, yo creo que la etapa se andó muy duro, ¿no? Yo andaba muy bien y estoy muy contento, ¿no? Porque mi equipo trabajó bastante bien y al final pues estuve donde tenía que estar y gracias a Dios las cosas se me dieron. Y esto ha sido todo en esta Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. La próxima cita de Televisión Española en la 2 será el domingo en Vigo en el Campeonato Nacional con un resumen en el mejor deporte. Y a partir del próximo sábado, día 3, comienza el Tour de Francia. Muy buenas tardes desde Vegas. Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, Gran Premio Caja